Hoy viernes 17, 44 internados en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. Hola, ¿cómo están? Empezamos una nueva edición del programa Tiempos de Pandemia. Programa enfocado a la realidad que vive el país, el mundo y la región de Magallanes en relación a la crisis sanitaria del coronavirus. Comenzamos esta jornada con el reporte diario, que lamentablemente tiene malas noticias. Magallanes tiene hoy 135 casos nuevos de coronavirus, una cifra altísima, pero a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados como región. Esta cifra de 135, por ejemplo, es más alta que la de otras regiones del país, como Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, todas regiones que tienen una mayor cantidad de habitantes que la que tiene la región de Magallanes, por lo cual las cifras acá son realmente preocupantes, pero vienen siendo una tónica desde varios meses, desde fines de julio, principios del segundo semestre del año pasado, cuando Magallanes empezó a vivir la segunda ola de contagios de coronavirus. Tuvimos una cuarentena acá de Punta Arenas de más de 100 días, 118 fueron, si no me equivoco. Ahora estamos en fase 2, al igual que las otras 3 comunas más grandes de la región, como lo son Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. El resto de las otras comunas se encuentran en fase 3 del plan paso a paso. En relación al reporte de hoy, se realizaron 969 exámenes, los que arrojan una positividad diaria del 14%, la tercera más alta del país. Y este porcentaje promediado con lo de los últimos 6 días llegan a la cifra del 12%, una positividad realmente elevada. Por ejemplo, para estar en fase 2, en la teoría, las comunas deben tener un porcentaje de positividad alrededor del 5% y nosotros estamos duplicando esa cifra. Además, también se informó de 2 nuevas personas fallecidas por coronavirus, por lo cual la cifra de decesos en la región llega a los 257 personas. Realmente una cifra altísima y lamentable. 250 familias han perdido a un ser querido por culpa del coronavirus desde llegada la pandemia a la zona en marzo pasado, de los cuales ya han pasado 10 meses. 17 porque llegado el 17 de marzo del 2020. Bueno, por ejemplo, retomando el tema de la positividad, acá en el país el promedio es del 7,3%. Punta Arenas, como lo bien mencionábamos, tenía el 12%. Otras regiones, como la metropolitana, llegan al 4% semanal y al 5% diario. Cifras realmente buenas, pero que son superiores a las que habían hace un mes y medio, 2 meses atrás, donde la situación allá era prácticamente de una nueva normalidad, entre comillas. Varias comunas en fase 4, restaurantes abiertos, la gente podía salir al aire libre, hacer deporte. Ahora nuevamente retroceden a la fase 2. Retomando la realidad regional, hoy tenemos como invitado a Paulo Carrasco, vicepresidente del Consejo Regional del Colegio Médico acá en la región de Magallanes. Una nueva directiva que asumió hace poco, que está compuesta por 5 integrantes que son de diferentes áreas de la salud acá en la región. Área de salud primaria, está también presidida por el doctor Sepúlveda, y está gente también de Puerto Natales. Así que sin duda una lista bastante complementaria entre sí. Ahí ya podemos ver a Paulo en pantalla. Paulo, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes nuestra opinión como colegio médico. Así como tú bien dijiste, una mesa recién
asumida y que efectivamente representa ampliamente la realidad médica de la región, compuesta por gente del Hospital Clínico, por gente de APS y por primera vez por un médico general de zona de Puerto Natales. Así que estamos muy contentos de poder unirnos a poder colaborar en la salud de la región. Bueno, Paulo, felicitarlos por el triunfo en estas últimas elecciones que se realizaron hace poco. También, bueno, felicitarte a ti y a todo el equipo de funcionarios de la salud de la región que han luchado ampliamente contra el coronavirus en estos 10 meses. Me imagino que un desgaste emocional, un desgaste físico impresionante, así que mucho ánimo, todos esperamos que quede poco de esto. Y siguiendo en esta arista de este tema, preguntarte cómo están ustedes, cómo está la situación para los funcionarios de la salud, el desgaste, el tema emocional. Bueno, como tú bien dijiste, la situación no ha sido fácil para nadie. Yo creo que nadie estaba preparado. Hace más de 100 años que no había una crisis sanitaria como la que está ocurriendo actualmente, y lo que más ha sufrido del sistema efectivamente son los equipos humanos. Médicos, enfermería, técnicos paramédicos y todo el resto del personal, es decir, químicos farmacéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, el personal de aseo que se ha sacado la mugre en forma continua. Y estos 10 meses, la verdad es que ha sido muy complejo, puesto que la atención no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional y mundial ha sido casi permanente. Y nosotros hemos vivido en particular en la región varios azotes muy fuertes. Tuvimos una primera ola que partió precozmente en relación al país y estábamos recién aprendiendo acerca de la enfermedad. Nos alcanzamos a preparar de alguna manera, pero fue dura y vivimos solo un pequeño veranito de San Juan antes de que nos afectara muy duro entre agosto, septiembre y octubre nuevamente, con números muy superiores a las de la primera ola. Y lamentablemente los números no llegaron nuevamente a bajar y nos hemos mantenido en una meseta que mantiene en crisis al sistema, y los equipos humanos están muy desgastados. Y en la actualidad tenemos un grupo de funcionarios entre un 25 hasta un 30% en algunas de las unidades con licencias o algún tipo de permiso, lo cual hace más compleja la atención de los pacientes. El ánimo afortunadamente sigue muy arriba, pero obviamente que hay una angustia de ver que esto parece no tener fin, y la única luz de esperanza que tenemos es que la población nos ayude a mantener controlados los números y que prontamente esté un porcentaje importante de la población vacunados para evitar que siga aumentando el número de casos, sobre todo casos complejos. Así es, Pablo, me imagino una ardua lucha, han sido meses súper complejos para el personal médico, para todos en general en esta batalla contra el coronavirus. Bueno, tú también lo mencionabas, ayuda de la población. Bueno, Punta Arenas se encuentra en fase 2, sin necesariamente tener los números para estar en esta fase. Podemos ver gente en Avenida Costanera, gente en Avenida Bulnes, que si bien es súper entendible que todos queramos salir, ver a nuestras familias, ver a nuestros amigos después de tantos meses de confinamiento, pero en esos lugares muchas veces no se cumplen las medidas sanitarias correspondientes. Gente que comparte sin mascarilla, gente que comparte quizá un vaso o una misma botella para beber algo. Es difícil vencer al coronavirus así. ¿Ustedes qué sienten cuando ven esto de las fiestas clandestinas, gente que no se cuida? Bueno, no te mentiría que lo que uno primero siente es rabia, porque en el fondo el esfuerzo que se ha realizado por todo el equipo se ve de alguna manera se ve sobrepasado por la no disminución del contagio y con actitudes irresponsables de la población. Yo sé que siempre la gente reclama que le echan la culpa a la población. En este momento, la verdad es que en la región no podemos echarle la culpa a las pesqueras ni a otras cosas, sino que básicamente casi todos los contagios se producen en grupos familiares o en reuniones sociales. Por lo tanto, la tasa de contagio que tenemos, que es alta, como tú bien dijiste a modo de instrucción, sobre el promedio nacional y que no ha descendido, pese a mantenernos en fase 2, es básicamente porque la gente no respeta las medidas que son básicas,
que son mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel o el lavado de manos en forma frecuente, que son las medidas que realmente previenen el contagio. No sacamos nada con que haya cuarentena, porque si la cuarentena la gente no respeta estas cosas o la burla con permisos falsos o haciendo mal uso de los permisos, la verdad es que vamos a seguir en la misma. Y en la actualidad estamos viviendo una crisis. Es decir, ayer se transparentó de alguna manera números que son la realidad de la región y que no nos acompañan y que ponen en riesgo de verdad la salud de nuestros pacientes. Es decir, las unidades de pacientes críticos en este momento tienen una ocupación cercana al 100 y en algunos momentos hemos llegado al 100 y hemos tenido que pensar qué hacemos con el próximo paciente grave. Las aeroevacuaciones, que fueron de alguna manera nuestra gran salvataje durante el pic importante que tuvimos, hay que recordar que se trasladaron más de 130 pacientes en aeroevacuaciones en esa oportunidad, y eso fue gracias a que el resto del país estaba viviendo una ocupación muy baja de camas críticas, situación que en la actualidad no es así. El resto del país está también con sobre 90% de ocupación promedio de las camas UCI, y no hay tanta disponibilidad de camas, por lo tanto, para trasladar pacientes. Entonces tenemos que batirnos con nuestros propios recursos, y ahí es donde echamos de menos la toma de conciencia de la gente. Es difícil pedirle a un joven que se quede en la casa de vacaciones después de un año tan especial y viendo que más encima los días están bonitos, pero la verdad es que uno debería apelar a eso, a que, pucha cabros, si se van a juntar, júntense al aire libre, en grupos muy pequeños, y usen siempre mascarillas, porque transmiten, ellos no, quizás se van a enfermar en forma leve, van a tener síntomas como de una gripe, un poco de fiebre, un poco de dolor muscular, un poco de dolor de cabeza y listo, pero el virus se lo van a transmitir a un adulto mayor, a su abuelito, a sus padres, y ellos pueden sufrir enfermedades graves, y eso es muy peligroso. Lo mismo ocurre con que lamentablemente la población de pacientes graves que tenemos ahora también se ha visto que ha disminuido el promedio de edad. Es decir, han habido casos de muerte de pacientes jóvenes, menores incluso de 50 años, y hay muchos que no mueren, pero que pasan periodos largos de enfermedad grave, y la recuperación también es muy lenta. Por lo tanto, lo único que nos queda es apelar a la conciencia de nuestro coterráneo a un comportamiento más adecuado para disminuir el contagio. Pablo, y bueno, hoy día usted, a través de un comunicado que también tuvo los mismos dichos el Seremi de Salud, Eduardo Castillo, hoy día, de que de las 17 camas que se pueden utilizar en la UCI y el Hospital Clínico de Magallanes, hay 15 ocupadas y solo 2 disponibles. Una realidad realmente preocupante y peligrosa. Con estos números, ¿Punta Arenas debería estar en fase 2 o quizás debería retroceder? Si bien la cuarentena no es efectiva, pero tienes números para tener las libertades que hoy existen. Y también, bueno, ayer el ministro de Salud, Enrique París, felicitó a la región de Magallanes por la baja de casos. Nosotros vemos que la realidad no es tan así. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, voy a partir por la segunda parte. Yo creo que los dichos del ministro París fueron un error. Error que yo creo que es un error que genera confusión en la población, genera señales contradictorias frente a la realidad. Yo creo que es un problema de números que no han sido informados de manera adecuada. Por eso nosotros tanto como Colegio Médico y como otras autoridades de salud, decidieron hacer una serie de comunicados y para que la situación quede clara en la realidad. Y en relación a lo segundo, hay un punto que es súper importante. Imaginemos que estábamos en la era pre-pandemia en Punta Arenas, y la única UCI de verdad bien constituida, con especialistas, etcétera, etcétera, es la del Hospital Clínico Magallanes, que cuenta solo en periodos normales con 6 camas. Durante la pandemia se tuvo que producir un cambio de complejización de camas, y las camas de intermedio se fueron transformando en camas de UCI, y las camas de una unidad que se llama cuidados medios también se transformaron en UCI, con lo cual llegamos a tener
en total 24 camas de UCI, es decir, un 400% del nivel inicial. Y hubo 6 camas de respaldo que también se llegaron a utilizar en forma parcial, que eran en la unidad de recuperación de los pabellones quirúrgicos, con lo cual llegamos a tener una máxima capacidad de 30 camas. Eso en la realidad actual no es posible de sostener. Hay que ser súper claro. Nosotros en este momento no poseemos esas 30 camas de pacientes críticos, por lo tanto no podemos ventilar mecánicamente a 30 pacientes. Esto se suma a que la gente se enferma de otras cosas. Uno lee las redes sociales y da el impacto es que esto es puro COVID. Eso es mentira, ellos tienen razón, no es todo COVID, pero las camas críticas son las mismas. Se mezclan los pacientes críticos de COVID con los no COVID. Afortunadamente no son tantos los no COVID, pero son un número importante de pacientes neurocríticos, gente que sufre accidente de tránsito, que sufre enfermedades que hay que operarlas y que son complejas y que requieren postoperatorios en UCI. Por lo tanto, en la actualidad llegamos a pasar un punto crítico que no podíamos tener más de 15 camas. Casi la mitad de lo que tuvimos en el peor momento disponible. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos humanos capacitados. El doctor Sepúlveda ayer en alguna información dijo, imagínense que la información dice que usted tiene 30 ventiladores mecánicos, por lo tanto, si tiene 15, dice, el 50% de ocupación, estamos súper bien. Pero eso es falso, porque tú puedes tener 30 ventiladores mecánicos, pero solo tienes 15 equipos humanos que van a manejar ese ventilador mecánico. Tienes personal para atenderlos de manera adecuada a esos pacientes. Por lo tanto, es como tener autos, pero no tener choferes. Entonces, las 17 camas que tenemos ahora habilitadas son por un esfuerzo extraordinario del personal, que se está repitiendo turnos, que están haciendo acciones más complejas habituales que las que habitualmente están realizando en otras funciones, y con un esfuerzo casi permanente en el tiempo. Entonces, esas 17 camas son, por ahora, el máximo esfuerzo que nosotros podemos dar. Y vemos con preocupación que si uno ve cuáles son las proyecciones según los casos, la tasa de positividad que tenemos y el número de casos activos, esos números no van a ser esas camas no van a ser suficientes para el número de pacientes que nosotros esperamos que eventualmente puedan caer graves. Y esa es la gran preocupación. Nosotros no vamos a poder dar abasto si la cosa sigue así. Y en esa lógica, a pesar de que los números eventualmente darían por algunos criterios, quizás para mantenernos en fase 2, uno pensaría que la cuarentena pudiera ser prudente restablecer. Pero insisto, y creo que la otra vez lo conversamos, que las cuarentenas no son la solución real. La solución real son que la gente mantenga un comportamiento como si estuviera en cuarentena. Da lo mismo que estemos en cuarentena o no estemos en cuarentena si la gente no es responsable de su autocuidado. Paulo, bueno, lo decías Sí. delante, el tema de que con las proyecciones que hay, la positividad y la gran cantidad de casos, bueno, las proyecciones son complejas, con la cantidad de camas que hay, la cantidad de personal. ¿Se podría llegar en algún momento cercano quizás al debate de qué va a pasar con la última cama? De todas maneras, es decir, si uno, como te dije, la realidad de la última cama fue los primeros días, a mediados de abril de alguna manera, porque pasar de 6 camas a 24 camas y eventualmente 30 camas, la última cama fue hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en otras partes? Ustedes han visto, todo el mundo ha visto que países muy desarrollados, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, etcétera, etcétera, han colapsado sus sistemas sanitarios pese a tener infinitos recursos superiores a los nuestros. Aquí se hizo un gran esfuerzo por parte del Ministerio, y eso hay que reconocerlo, en disponer de camas y equipamientos. Y fue una promesa del Ministerio y se cumplió. También fue una promesa del Ministerio que a nadie le iba a faltar una cama, por lo tanto se iban a ir a transportar a los pacientes de un lado para otro. Pero eso tiene un límite, la verdad. Entonces, en muchas regiones, en este momento, han tenido que llegar al dilema de no decir que a este paciente lo vamos a dejar morir, porque eso no es así, sino que es una limitación del esfuerzo según el pronóstico del paciente, y eso es lamentable. A nadie le gustaría que su abuelito de 80 años si la persona se limite solamente por el hecho de la edad.
o porque tiene enfermedades crónicas que le generan un mal pronóstico a un plazo mediano, haya que preferir la cama para un paciente joven que tiene mejor pronóstico. No queremos llegar a esa realidad. No hemos tenido que llegar a eso, pero lo vemos cada vez más cercano. Tanto desde que el paciente lo traiga al SAMU a la urgencia, como que se reanime en la urgencia, o finalmente tenga la posibilidad de obtener un cupo en la unidad de paciente crítico. Y eso no lo queremos hacer, pero estamos, la verdad es que al límite de tener que de repente escoger a alguien que tenga mejor pronóstico versus otra persona. Bueno, Pablo, para ir cerrando, lo conversamos el otro día, esto tú lo has vivido desde adentro con tus compañeros de trabajo, esto no es una pandemia, si podemos reiterar ese mensaje a la población, hay que cuidarse, si nos juntamos con otra gente con la que no vivimos, utilizar la mascarilla, porque al final las consecuencias podrían ser fatales. Exacto, ahí es lamentable, bueno, es bueno y malo, las redes sociales tienen esa doble cara, una cara que es muy positiva, de estar permanentemente informado, de comunicarnos fácilmente, pero a su vez genera mucha información falsa, y la verdad es que los 255 pacientes fallecidos en la región son reales, los 19.000 contagiados son reales. Evidentemente no todas las enfermedades son COVID, pero es la que está llevando el pandero en este momento, es la que está llevando la más alta mortalidad de pacientes. Hoy las camas críticas del Hospital Clínico Magallanes y de la región, incluido Puerto Natales, donde también tienen pacientes críticos, están siendo ocupadas en un 90% por pacientes COVID, y no todos son abuelitos de 80 años. Eso tiene que quedar súper claro para la gente. Hay muchos pacientes relativamente jóvenes, 60 años, 50 años, 40 años, que pasan semanas en ventilación mecánica, que son traqueotomizados, que tienen fallas, que después sufren secuelas importantes, si es que no fallecen. Entonces yo llamo a la población a entender que puede tener un contexto político, uno podrá estar de acuerdo o no con el gobierno, con el ministerio, podrá tratar al ministro de cualquier tipo de palabra, pero la verdad es que todo el personal está haciendo su máximo esfuerzo. Pero ese esfuerzo no va a llegar a ninguna parte si es que las medidas de prevención básicas no se cumplen. Y les pediría en forma encarecida a la población, y por respeto a toda la gente que ha perdido sus familiares o ha tenido sus familiares graves, y por el personal de la salud que ha estado 10 meses, dándole como bombo en fiesta sin parar, que respeten esas medidas, que no se junten con la gente que fuera de su grupo familiar, que usen mascarilla, que mantengan el distanciamiento si tienen que salir por alguna razón, y que se laven las manos frecuentemente. Yo sé que esto repercute en las actividades económicas, turísticas, pero no va a haber actividad económica ni turística si es que no están vivos. Así que no nos queda otra que hacer el aguante hasta que la población esté vacunada. Y afortunadamente, y ese otro poroto a favor del sistema, es que vamos a poseer vacunas masivamente, para toda la población. Hay que tener un poco de paciencia, pero ya estamos en ese proceso. Prontamente va a estar vacunado todo el personal sanitario de la región, incluido el sistema privado, o las Fuerzas Armadas y toda la atención primaria de Punta Arenas y de todas las otras ciudades de la región. Por lo tanto, esa va a ser la primera etapa, y de ahí vamos a seguir con los abuelitos y con el resto de la población de riesgo, y así sucesivamente, y vamos a estar vacunados de aquí idealmente al primer semestre. Pero hay que hacer el aguante mientras tanto, y lo único que nos queda es cuidarnos. Así es, Pablo. Ojalá todas las personas puedan escuchar este mensaje. Uno no les dice que quizás no se junten, es entendible después de tanto tiempo de aislamiento, pero siempre con las medidas sanitarias correspondientes. Lo conversamos también el otro día. Acá, independiente del gobierno que haya, puede haber el mejor gobierno del mundo, uno mediano, el peor, pero si la gente no hace caso, eso da absolutamente lo mismo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Reitero mis felicitaciones para ti, para todo el equipo de funcionarios de la salud que han combatido contra el coronavirus acá en la región, en Chile y en todo el globo terráqueo, Pablo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias por la invitación y quisiera despedirme mandándole un saludo a todo el personal del Hospital Clínico, que es mi lugar de trabajo principal, y que darles mucha fuerza para seguir adelante en lo que queda. Saludos a todos y a cuidarse. Toda la razón, es el mensaje, a cuidarse. Igual, muchos saludos a todos allá en el Hospital Clínico, mucho ánimo, esperemos que quede poco. Un abrazo. Vale, gracias. Esas fueron las palabras de Paulo Carrasco, vicepresidente del Consejo Regional del Colegio Médico acá en la región de Magallanes. Él lo comentaba, la situación en el Hospital Clínico es crítica, hay 17 camas UCI disponibles para ser utilizadas debido al personal que hay acá en la región. De esas 17, 15 están ocupadas, solo hay 2 disponibles. ¿Qué pasa si seguimos con estas cifras elevadas? Reiteramos, hoy Magallanes tuvo 135 casos nuevos de coronavirus. Esto luego de analizar 989 exámenes, números que arrojan una positividad diaria del 14%, la tercera más alta del país y el doble de la que tiene el promedio nacional. Por ejemplo, se está hablando mucho de lo que pasa en la región metropolitana, con el retroceso de ellos que estuvieron en fase 4 en algunas comunas, Las Condes, Providencia, Santiago Centro. Ahora la gran mayoría está en fase 2 debido a un alza de los contagios. Pero aún así su realidad es muy lejana a la que se vive acá en Magallanes, donde casi triplicamos su positividad diaria. Reiteramos el cuidado que decía Paulo, que se ha dicho durante estos 10 meses de llegada la pandemia a la región y el país: uso de mascarilla, lavado de manos y distancia física. Ahora los dejamos por un breve momento, sigan con nosotros y vamos a una breve pausa comercial. Ya inauguramos y los estamos esperando. Somos Emain, Ferretería Técnica Industrial. Atención a empresas y particulares. Tenemos para ustedes PPR, PVC, Gaspex, galvanizados y mucho más. Estamos ubicados en Capitán Ramón Serrano 339, Barrio Sur. Celular +569 482 934. Correo electrónico emain.ferretería@gmail.com. No se olvide de este nombre: Ferretería y Gasfitería Emain. Comprar un anteojo de sol es de cuidado. Las capacidades de bloquear los rayos del sol no dependen ni de la tonalidad ni del precio de este, sino que posean filtros para rayos UVA y UVB. Y eso se lo podrán demostrar en un local óptico con el instrumento adecuado. Nuestros ojos son demasiado importantes y valiosos para descuidar su protección de los rayos del sol. Es un consejo de Óptica Harris, su mejor decisión en óptica. Lautaro Navarro, 1038. Muchas cosas cambiaron. Incorporamos hábitos que ya forman parte de nuestra vida. ¿La pandemia? No hablemos de la pandemia. Estamos hablando del planeta. Que la costumbre de cuidarlo dure para siempre. En Vital lo hacemos con nuestra botella Ecoflex, con 40% menos plástico y más fácil de reciclar. Y con esta promo, porque debajo de las tapas de Vital hay cientos de bicicletas para que moverte de manera sustentable sea lo más normal del mundo. Participa, no te la pierdas. Vital, cambiemos la herencia. Promoción válida desde el 2 de enero de 2021 al 2 de abril de 2021. Promoción válida solo en locales adheridos dentro de todo el territorio de la República de Chile. Cuidémonos este verano. Si vas a lugares que llevan cerrados mucho tiempo, ventila 30 minutos para no encontrarte con ratones. Mantén el exterior de las casas y bodegas libres de malezas y cachureos. Camina solo por senderos habilitados. Por un verano bien cuidado, infórmate siempre en qué paso están las regiones. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos y mantén distancia física. Más información en minsal.cl o llama a Salud Responde al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cuál es tu plan para este verano? Ya sea en la playa, en la montaña, en el valle, en el campo o en la Patagonia, el plan es uno y es cuidarse. Para vivir un verano responsable, debemos cumplir todos los protocolos, como usar mascarilla siempre, lavarse las manos y mantener el distanciamiento. En Chile contamos con un plan para que tu viaje sea posible y seguro. Infórmate en chileestuyo.cl. Hacer el verano posible también está en tus manos. BioAustral, representantes de la marca Spartan en la región.
Contamos con línea de papelería, insumos médicos, aseo, productos de limpieza y desinfección. Y ahora productos COVID-19 a precios al alcance y bolsillo de todos. Visítanos en Miguel de Cervantes 057, entre Hornilla y Manantiales. De 9 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Fono 612 23 23 74 y 612 23 34 75. Correo ventas@combioaustral.cl. En Ferretería San Marcos ya estamos preparados para la temporada de siembra. Disponemos de una gran variedad de semillas, en bolsas o en sobres, de hortalizas y verduras. Semillas de flores para que usted siembre en casa, tierra de hoja, turba regional y abono, nylon para invernaderos. También encontrará todas las herramientas de cultivo. Ferretería San Marcos, Centeno 99, su ferretería amiga. Rincón Ganadero te ofrece para tus labores forestales y agrícolas motosierras Steel, procesadores de leña y aserraderos portátiles. Somos parte de una gran red de distribuidores en todo nuestro país, dándote asesoramiento y garantía. Ofrecemos accesorios y ropa de seguridad. Steel. Ofrecemos servicio técnico autorizado, incluyendo la puesta en marcha al momento de la entrega para asegurar un trabajo óptimo y seguro. Visita nuestra página en www.rinconganadero.cl. Te esperamos en nuestro local en Quillota 202 y en Natales, Ramírez 224. Rincón Ganadero. Tradición e innovación para tu campo. Uno no se da ni cuenta. Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, Barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5 ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Retomamos el programa Tiempos de Pandemia acá por las pantallas de El Pingüino Multimedia. Conversamos antes de comerciales con el vicepresidente del Consejo Regional del Colegio Médico, el doctor Paulo Carrasco, que nos recalcaba la situación compleja que se vive dentro del Hospital Clínico de Magallanes, donde 15 de las 17 camas UCI están ocupadas, por lo cual solo hay 2 disponibles. Conversamos también sobre la realidad que vive Punta Arenas, el llamado a la población, que todos entendemos que después de tanto tiempo de estar aislados, confinados, todos queremos ver a nuestros amigos, familiares y dar ciertos pasos hacia el desconfinamiento, pero eso se tiene que hacer siempre con las medidas sanitarias correspondientes, el uso de mascarilla, distancia física y lavado de manos. Ahora cambiando de tema, pero siempre dentro de lo que es la pandemia del coronavirus, vamos a hablar un poquito de las vacunas que parecen ser el principio del fin de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el planeta.
Vacunas que llegaron a fines de diciembre a nuestro país, vacunas de la empresa estadounidense Pfizer. A Magallanes, ese día, el 25 de noviembre, regalo de Navidad para todos, llegaron 165 dosis para el personal de la unidad de paciente crítico de toda la región. La vacuna de Pfizer, que fue fabricada en Bélgica, posteriormente trasladada a Estados Unidos y llegó desde Miami, desde Florida hasta Santiago de Chile, Punta Arenas, y esa misma tarde 165 personas fueron las primeras inoculadas en la región. Bueno, esta vacuna, la vacuna de Pfizer, 21 días después se realiza la segunda dosis para tener la administración completa. En Chile, bueno, se supone que van a llegar vacunas para toda la población del país y estas se van a administrar en 3 etapas, pero en 8 grupos. El primer grupo, como todos sabemos, las unidades de paciente crítico, el personal de salud de los distintos recintos asistenciales del país. Después adultos mayores, población de riesgo, enfermos crónicos. ¿Quiénes son estos? Personas que, por ejemplo, tengan hipertensión, personas con problemas respiratorios, personas con problemas de obesidad y que debido a estas patologías podrían sufrir mayores complicaciones en el caso de contagiarse de COVID-19. También este plan de vacunación ha causado cierta polémica porque, por ejemplo, se ha discutido mucho estas últimas horas, sobre todo en redes sociales, de que según estos grupos y estas etapas de vacunación, las personas privadas de libertad serían vacunadas, por ejemplo, antes que los profesores. Si bien todos tenemos el mismo derecho a ser vacunados, se les va a dar prioridad a ellos antes que a los educadores. Esto es un tema bastante complejo porque si se retoman las clases en marzo, se supone, según el Ministerio de Educación, el 1 de marzo entrarían todos los colegios a clases. Lo ideal sería de hacerlo de manera presencial o paulatinamente hacerlo así. Los profesores se encuentran vacunados debido a la exposición que ellos sufren. Sobre el tema de las vacunas conversamos con la infectóloga infantil, la doctora Lorena Tapia. Ella también es pediatra, profesora y trabaja en la clínica Las Condes. Por temas de horario no pudimos tenerla acá en vivo, conversamos con ella hace un par de minutos. ¿Qué fue lo que nos dijo? Pasemos a revisar. Bueno, estamos con la doctora Lorena Tapia. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Encantada de darte un poco del conocimiento que hemos adquirido aquí por coronavirus. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Bueno, doctora, primero que nada, preguntarle, Chile está viviendo la segunda ola de contagios acá de coronavirus, después de haber pasado por un pico en el primer semestre de este año. Hubo meses con más calma, Santiago tuvo como incluso en fase 4. Ahora, ¿usted cómo ve la realidad del país con este rebrote? Bueno, la realidad del país, como la mayoría de nosotros, la vemos como con preocupación. Efectivamente hay sitios, uno que ve todos los días los números de casos nuevos, hay lugares y regiones que están aumentando más los casos. Lo que preocupa también es como que existen aumentos simultáneos en distintas regiones y eso, claro, no se había dado así exactamente en la época de invierno donde tuvimos más casos, pero bueno, hay que seguir insistiendo en la educación en la medida que nosotros sabemos que seguimos viviendo con este coronavirus, tenemos que seguir educando, enseñando y acordándonos de todas las maneras que tenemos posibles de poder evitar la infección por este coronavirus. Y en ese sentido, recalcar lo del autocuidado es algo necesario hasta que podamos controlar esta pandemia. Incluso, o sea, pienso que incluso hasta después de controlada, no podemos olvidar que el coronavirus es muy probable que siga estando entre nosotros y vamos a tener que seguir cuidándonos y aprendiendo a vivir con este virus de aquí en adelante. Sí, sin duda, también creo que las medidas de autocuidado son esenciales, el uso de mascarilla, la distancia física.
bueno, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿qué le espera para el resto? Bueno, también ahora, bueno, el país sigue, como comentábamos, está este rebrote de coronavirus, pero también, no sé, existe el permiso de vacaciones, la gente tiene como cierta libertad, entre comillas, para viajar, siempre y cuando en sus comunas no estén en cuarentena. ¿Y cuáles son como los riesgos que usted ve en esto y también cuál es el llamado? Si bien hemos estado un año casi encerrado, la gente quiere salir, pero hay que aguantarse un poco más en casa. Es difícil porque al mismo tiempo que uno ha aprendido a conocer al coronavirus como el virus, como la enfermedad, como la cosa clínica, el manejo enfermo, también hay una serie de otros efectos que se han ido viendo, efectos en la salud mental, efectos en la salud mental de los niños, en el cansancio de los trabajadores, ¿cierto?, de los trabajadores de salud. Entonces es difícil opinar y no ser muy tajante. O sea, efectivamente para el personal de salud, ver que hay gente que se relaja, que pide permisos extras de los permitidos, que se junta en fiestas, ¿cierto?, es algo que agota, porque por otro lado el personal de salud y los que están viendo pacientes están muy cansados ya de seguir teniendo un número muy importante de casos graves. Por lo tanto, lo que uno quisiera es que nos siguiéramos cuidando. Yo no sé si siguiéramos encerrados absolutamente en las comunas donde se puede ir, al parecer, avanzando de a poco en abrir un poco los permisos, pero no olvidando que el virus está aquí y no olvidando que tenemos que seguir usando las mascarillas, que tenemos que disminuir los aforos, que tenemos que autocuidarnos cuando nos sintamos enfermos y aislarnos, respetar nuestras cuarentenas cuando nos corresponde porque fuimos contacto o porque tenemos coronavirus. Por lo tanto, si es que asumimos todo el resto del cuidado, yo creo que podemos ir avanzando en esta pequeña libertad, que tampoco es absoluta, ¿cierto? No podemos volver a una normalidad como la conocíamos antes, pero si es que salimos de vacaciones, si es que vamos a ver familiares a algún lugar usando este permiso, no podemos olvidar que en ese paseo, en esas vacaciones, seguimos conviviendo con coronavirus y nos tenemos que comportar muy parecido a como nos comportaríamos en la casa o en la comuna de nosotros, cuidándonos, cuidando el entorno, cuidando a la gente que vive ahí y a los mayores, que son los que están más en riesgo, o los pacientes con factores de riesgo. La razón es un tema complicado. Al final, un año encerrado, se da la oportunidad de ir a ver a la familia, que uno quizás no comparte hace mucho tiempo, un tema muy personal, creo yo también. Bueno, doctora, sí. Y lo que comentábamos también, que el rebrote acá en Santiago igual es preocupante. Por ejemplo, en Punta Arenas, en el caso de que acá, para evitar el colapso de las camas críticas, se aeroevacúa gente a distintos sectores del norte del país, pero principalmente a la capital. ¿Usted cómo ve este rebrote en términos a la gravedad que está teniendo? ¿Podría haber quizás un colapso allá, lo que impediría que las personas puedan ser aeroevacuadas a la región metropolitana? Por los números que conozco, que son parecidos a los números que conoce el resto de quienes hemos estado pendientes de la situación, aún hay disponibilidad de camas, ¿cierto?, aquí en Santiago como para apoyar. Pero las camas no son infinitas, son un número limitado y tenemos que cuidar ese recurso. Entonces tenemos que estar pendientes que si bien el mensaje no es hay camas, dejemos de cuidarnos, sino que guardemos efectivamente esas camas, idealmente no las usemos y idealmente sigámonos cuidándonos, porque claro, Santiago puede ser un apoyo para regiones y si colapsa, claro, las regiones no van a tener bien dónde mandarnos. Así es que sí, al parecer siguen habiendo un número de camas extra, pero no son muchas y no por eso no nos podemos dejar de cuidar. Doctora, y quizás hablando de un tema más positivo,
cerramos el 2020 con la llegada de las vacunas de Pfizer, sino, bueno, en relación al tema de las vacunas hay mucha gente que desconfía, se ve harto comentario en redes sociales, cómo se hizo tan rápido, realmente eficaz, va a tener efectos secundarios. ¿Sí? ¿Nos podría comentar un poco de esta primera vacuna que llegó al país? Sí, hay harto comentario, pero probablemente es porque nos olvidamos nosotros de la importancia de las vacunas y de la historia de las vacunas en la humanidad. Las vacunas históricamente han sido uno de las herramientas más efectivas, sino la más efectiva junto con el agua potable, ¿cierto?, para la población, en disminuir las enfermedades infecciosas. Hemos sido capaces de erradicar enfermedades que prácticamente no vemos actualmente, como, bueno, viruela la erradicamos, polio prácticamente no se ve, los abuelos, la gente mayor se acuerda y sabe lo que significó tener pacientes con polio, niños enfermos con polio y las secuelas que dejaba en los casos más graves. Sarampión es algo que ya prácticamente no vemos, rubiola, distintos tipos de pestes que decían las abuelas que ya prácticamente no se ven, producto de la vacunación y de la adherencia o de la llegada de las vacunas a nuestros países. Y eso se va olvidando y es algo natural, porque las poblaciones que se va renovando, ¿cierto? Y las personas más jóvenes efectivamente ya no saben lo que es polio, lo que pudo ser sarampión, lo que fue viruela. Y lo mismo, y es como un poco paradojal, pero lo bien que le ha ido a las vacunas, ¿cierto?, causa que las generaciones en adelante se vayan olvidando de su importancia, a pesar que son muy importantes. Y en el minuto que nos dejamos de vacunar pudieran salir nuevamente nuevos virus, aparecer o reaparecer algunos de estos virus. Entonces, para el caso del coronavirus, que efectivamente es asombroso en el poco tiempo que nosotros hemos logrado tener una vacuna, por otro lado nos debería, al revés, en vez de darnos desconfianza, creo que nos debería dar esperanza al darnos cuenta de que cuando hay un objetivo único mundial de la ciencia, de la ciencia mundial enfocada a un solo tema, que en este año, el año pasado, 2020, fue coronavirus, se logran avances muy importantes, cumpliendo con las etapas que son necesarias para tener vacunas, y eso para mí es un motivo más bien de alegría más que de desconfianza, porque además conozco y sé que efectivamente ha existido un esfuerzo completo mundial hacia un tema que antes no se había dado, no habíamos estado en esta situación. Y ese esfuerzo total, nacional, internacional, lleva a tener buenos resultados. Y resultados que han ido, como les digo, cumpliendo las distintas fases. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es el resultado de un gran esfuerzo de muchos científicos, de muchos trabajadores, de muchos voluntarios que se vacunaron, ¿cierto?, con pruebas, con vacunas en prueba, que fueron valientes en hacerlo, ¿cierto? Y que al tener esa valentía y tener esa cantidad de gente trabajando para ese objetivo, logramos tener una vacuna segura y eficaz en un corto tiempo. Y probablemente no sea una, sino que se van a ir sumando el resto que vienen muy detrás, muy juntitas detrás de la primera vacuna ya aprobada y de esta segunda vacuna que está siendo aprobada en estos días. Eso, yo creo que la desconfianza viene un poco de la desinformación, producto de lo bueno que son las vacunas, y también un poco porque las malas noticias y las noticias falsas tienden a recorrer y a abarcar más rápido las redes sociales más que las noticias verdaderas. Así que es una invitación también a que nos informemos de quiénes son los expertos, de quienes saben, de quienes han trabajado, y confiar y esperar con esperanza, ¿cierto?, y positividad que vamos a ser vacunados, pero sin relajarnos. Porque en este periodo en que estamos esperando las vacunas, el COVID sigue ahí entre nosotros, esperando contagiando. Es un tema complicado, porque yo creo que mucha gente igual cree que uno
lo inoculan y queda listo. Y por ejemplo, la de Pfizer ya son 2 dosis, un tema complicado y que hay que educar para que no se siga propagando. Hay que educar porque además, claro, el objetivo de las vacunas en este minuto es disminuir los casos graves, disminuir los casos que terminan hospitalizados y disminuir los casos que mueren. Ese es el objetivo principal. Pero no sabemos todavía qué efecto tenemos en la circulación del virus todavía. Probable que disminuya, pero no es que vaya a desaparecer. Por lo tanto, una persona que incluso completa su vacunación, no necesariamente nunca más va a tener una infección. Por lo tanto, eso también es un tema que hay que educarlo. Nos vacunamos, pero tenemos que seguir cuidándonos, al menos por un tiempo prudente. Doctora, bueno, también esta semana se aprobó la llegada de la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac. Y bueno, también hay igual un poco de dudas ahí la gente. Se habla de que esta vacuna tendría solo el 50% de efectividad, que es lo mínimo que pide la OMS, pero eso no es tan así. No, no es tan así, porque ese 50% de efectividad es justamente para las infecciones leves o muy leves por coronavirus, que a la larga son la mayoría de las infecciones que la población tiene son infecciones leves. Y hay un porcentaje que termina hospitalizado y un porcentaje que termina grave. Cuando uno analiza cuántos casos hospitalizados o cuántos casos graves previene esta vacuna, es una vacuna muy efectiva, porque la efectividad en ese grupo, en los pacientes que necesitan hospitalización o necesitan atención médica y hospitalización, es del 80 al 100% en ese grupo, ¿ya? Este 50% habla de disminuir la infección leve, es decir, lo más probable es que si es que te va a dar una infección leve. Incluso así, disminuye el riesgo en un 50%, o sea, en la mitad de los casos no vas a tener la infección. Eso sí se entiende. Sí, porque al final la gente, por lo que uno mismo lee, y uno también, bueno, trata de informarse y educarse, es que hay mucha especulación de que esta vacuna solo sería el 50%, pero como bien lo mencionó usted, doctora, es que en casos graves es entre el 80 y el 100, entonces una vacuna en teoría segura. O sea, efectiva, y además es segura, como el resto de las vacunas. La vacuna Sinovac además es una vacuna de una estrategia de vacunación que nosotros ya conocemos y ya hemos usado para otras vacunas, y que ha sido muy segura también en cuanto a efectos adversos. Por lo tanto, es una buena vacuna que cumple con el estándar de la OMS, pero que tiene una efectividad muy buena para casos graves y casos de pacientes hospitalizados. Por ejemplo, doctora, también hay otras vacunas, por ejemplo el caso de la Sputnik 5, que llegó a Argentina. Esa, tengo entendido que no hay contrato con Chile, pero sí hay otras. No aún. Claro. Pero no. sí hay otras que sí llegarían a Chile. Bueno, la próxima semana también el ISP va a estar ahí evaluando si se aprueba o no. Pero al final claro. todas estas serían vacunas seguras. Sí, la verdad es que Chile tiene, bueno, Pfizer, que es la vacuna RNA, que es la primera que se aprobó, que de hecho es la que se está administrando en el personal de salud. Tiene un acuerdo previo también con CoronaVac o Sinovac, ¿cierto? Que es la que estábamos conversando, la efectividad buena en casos graves. Oxford, que también es una vacuna de tipo, es un adenovirus, que también ha sido aprobada en Europa con buenos resultados, y es una vacuna que además tiene bastante, al parecer, menos reactogenicidad en los adultos mayores, pero sigue siendo una buena vacuna. Janssen también podría llegar en algún minuto, porque hay estudios clínicos aquí en Chile que se están haciendo con Janssen, que también es una vacuna de tipo ADN. Y finalmente CanSino, que es una vacuna también, es una empresa chino-canadiense,
que también basada en adenovirus, que trae el genoma para producir las proteínas del coronavirus, y que también tiene buenos resultados en seguridad y se está probando la eficacia aquí también en Chile. Entonces es como un abanico de vacunas que han tenido buenos resultados y buenos resultados de seguridad. Hay que recordar que antes de probar las inmunogenicidades, lo que uno primero busca en una vacuna y en un medicamento es que sea seguro, y después pasa a analizar si es que fue efectivo o no. Lo primero, lo segundo y tercero y cuarto es seguridad, y finalmente uno evalúa la eficacia. Entonces, la eficacia, pero son vacunas seguras, son vacunas que se están analizando además en población chilena, que vamos a tener datos desde acá, y tenemos que confiar en eso, que es un abanico. Y paralelamente van a seguir saliendo distintas vacunas, como dices tú, Sputnik, hay otros Moderna, otras vacunas que van a ser aprobadas en otros países, y que probablemente de acuerdo a la facilidad de administración, de distribución, se van a ir repartiendo, esperemos, a todo el mundo, además, que sea una distribución equitativa, además, en países con recursos y sin recursos. Sí, doctora, ojalá lleguen la mayor cantidad de dosis posible a nuestro país, podamos salir rápidamente de esto. Y por último, preguntarle, bueno, esta vacuna, la CoronaVac, es para adultos entre 18 a 59 años. Esto por el simple hecho de que no se ha aprobado aún en la tercera edad. Se está probando, pero lo que recomendaron el comité de expertos del ISP es esperar un poco más de datos duros de los pacientes mayores de edad que puedan permitir la vacunación. No tendría por qué, o sea, pensando en la vacuna, lo más probable es que haya muy buenos resultados, pero ellos están esperando esos resultados y ver esos resultados para dar finalmente el visto bueno y poder vacunar a los pacientes adultos mayores. La mayoría de los datos se obtuvo de los datos de Brasil, por ejemplo, de personal de salud. Entonces ahí tú sacas a los jubilados, tienes necesariamente un grupo de pacientes más jóvenes al tener ese grupo de estudio. Pero se están recogiendo datos de personas mayores y esperemos que pronto tengan esos datos para poder dar el visto bueno, si es que corresponde, si es que el ISP y el comité de expertos así lo dice, para poder vacunar a nuestros adultos mayores, que es donde existe una gran necesidad de vacunación. Bueno, doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Un agrado conversar con usted y por aportarnos todos sus conocimientos para seguir educando y ayudando a vencer el coronavirus. De nada, Nicolás. Un saludo ahí a lejos, pero con una linda región. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Esa fue nuestra conversación con la doctora Lorena Tapia, infectóloga infantil de la clínica Las Condes. Comentábamos también el tema de las vacunas. Ahora, a principios de febrero, fines de enero, llegarían un poco más de 2 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de la empresa Sinovac de China, que se espera tengan un total de 10 millones de dosis durante el 2021 para nuestro país. Y de esta manera despedimos el programa Tiempos de Pandemia. Un agrado poder darle a conocer estas distintas perspectivas, informarlos de la realidad del coronavirus, y esperamos vernos la próxima semana. Buenas tardes. Hoy viernes 17. 44 internados en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas.